Hola, soy Álvaro Bajo de Méndez Saltarén y en este vídeo os voy a hacer una intro a Framer Sites para diseñadores. Framer ha sido conocida siempre como una herramienta muy potente de prototipado, y Framer Sites nace con una propuesta de herramienta a medio camino entre Figma y Webflow, que tiene una curva de aprendizaje un poco más alta. En mi labor en el estudio, en la parte de sistemas de diseño y operaciones, estoy constantemente viendo cómo estrechar la brecha que hay entre diseño y desarrollo. Framer, más allá de ser una herramienta muy potente para crear webs de manera sencilla, me ha parecido muy interesante como herramienta de formación para diseñadores que quieren conocer un poco más cómo funcionan las cosas en desarrollo, ¿no? En front, sin necesidad de irse pues a código puro con HTML, CSS o herramientas más complejas como puede ser Webflow. En este vídeo os voy a contar cómo ha sido mi aprendizaje viniendo de una herramienta de diseño como es Figma. Vamos allá. Crear una cuenta en Framer es gratuito y una vez nos hayamos logueado aterrizaremos en un dashboard como este. Este en concreto es el dashboard de prototyping, dado que ahora Framer cuenta con esas dos caras, ¿no? La de prototyping y la de sites. En este contamos con la tab de Learn con varios tutoriales y en concreto os recomiendo estos dos de aquí. Luego tenemos una tab para archivos recientes, borradores, archivos archivados y luego una sección dedicado al equipo, ¿no? Que como os podéis imaginar contará con funcionalidades de pago. Si quisiéramos ir al dashboard de Sites, pulsaríamos en este botón e iríamos a Switch to Sites, que se nos abra en esta tab de aquí. Aquí, como veis, pues nada, desaparece la tab de Learn y la diferencia básicamente es que los archivos que creemos aquí van a contar con la UI de Sites y no la UI de Prototyping. Esto es un poco extraño, pero me imagino que será porque están en fase de beta. Para este vídeo me he duplicado uno de los templates que ofrece Framer Sites en su web. En este caso he escogido el de Simple Portfolio porque tiene un poco de todo, como ya veremos. Vamos a empezar hablando de páginas. Las páginas, a diferencia de las herramientas de diseño, se traducen directamente en páginas de nuestra web. Es decir, no vamos a poder llenar esto de frames, sino que estos frames que veis aquí van a ser cada uno de los breakpoints de esta página y van a estar totalmente relacionados, como ahora os enseñaré. He probado, bueno, a crear una nueva página y que por defecto nos va a mostrar este frame del breakpoint desktop con un ancho de 1200. Podríamos mantener este ancho para el breakpoint, que es el que tienen el resto de páginas, o podríamos modificarlo ya sea estirando o aquí en Edit. Lo suyo es dejarlo al igual que en el resto de páginas por un tema de consistencia. Además, podríamos añadir otros breakpoints como el de tablet o el de mobile. Para ver cómo funciona la relación entre estos, vamos a irnos a la home. Aquí tenemos tres breakpoints: desktop de 1200 para arriba, tablet de 1199 a 810 y phone de 809 para abajo. Estos tres están relacionados a diferencia en diseño. ¿Qué quiere decir? Que si yo cambio, por ejemplo, el orden de estos elementos, va a afectar al resto de breakpoints. ¿Por qué? Porque esto es lo que es el HTML. Si también, por ejemplo, cambio este texto a Amsterdam por lo que sea, pues va a suceder lo mismo. Lo que vamos a poder hacer es cambiar las propiedades de cada uno de los elementos, ¿no? Lo que sería el CSS. Y para eso pues tendremos el panel con el tema de styles, effects, bla, 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 ¿no? Y esto sí que se puede ser en la mayoría de los casos independiente a cada uno de estos para adecuarlo a sus necesidades, especialmente responsive. Vamos a ver cómo funciona esto en el previsualizador. Aquí estaríamos viendo el ancho de 1200 y podemos ver cómo funciona en ese breakpoint, pero lo bueno es que si bajamos de aquí podemos ir viendo el comportamiento de todo lo que hemos definido en los diferentes breakpoints. Vamos a pasar a hablar de la parte que más me interesa a mí, que es la de los contenedores. En Framer contamos con dos tipos, con el de frame o el stack, que es el equivalente al auto layout. Vamos a empezar con el frame, que es el más sencillito. En este caso, la pantalla en sí es un frame y dentro he metido otro frame como contenido. La relación entre estos se define desde el contenido a través de las constraints, ¿no? En este caso voy a definir que sean de la izquierda a la derecha con estos, digamos, distancias, ¿no? O posiciones respecto al contenedor padre. Si esto ahora lo estiro, pues os podéis imaginar cómo funciona, ¿no? Hasta aquí nada nuevo. Otra opción para definir el ancho, además del ancho fijo, es a través de relativo. Y relativo lo que es qué porcentaje tiene de ancho respecto al contenedor padre, en este caso la pantalla de 1200. Al cambiar de uno a otro nos hace el cálculo directamente, pero en este caso vamos a poner, por ejemplo, 100 para ver cómo exactamente el ancho mediría lo mismo que el del padre.
Vamos a pasar de hablar de stack, que es lo que tiene más chicha. Podemos coger cualquier contenedor que sea un frame y convertirlo en stack, como en este caso la pantalla. Para el ejemplo, voy a definir que este stack sea horizontal y voy a crear dos frames dentro de 400 píxeles cada uno. Vale, este lo duplico, ahí está. Las propiedades del padre en este caso serían que es de dirección horizontal, que se distribuye al principio, porque en este caso al tener ancho fijo hay un espacio restante. Podríamos poner el centro, o podríamos poner, como pasa en Figma, space between, que el espacio libre lo metería en medio, space around, que lo que hace es meter la mitad o lo que es lo mismo, el espacio a los lados y entre ellos el doble, o space evenly, que es el mismo espacio tanto a los lados como entre los elementos. Por ahora vamos a dejarlo en center. Ahora, tenemos otras propiedades, como ya conocéis, el gap y el padding, ¿no? Que puede ser el mismo en todos los lados o podríamos tratarlo individualmente en top, right, bottom o left. Si vamos a los hijos, una cosa que me flipa de Framer es poder bloquear la relación de aspecto, que esto es súper útil cuando tenemos una grid de imágenes o de cards y demás. Esto lo hacemos de esta manera. En este caso, queremos que la relación de aspecto sea 1-1. Entonces, cuando lo tenemos con esa relación, lo bloqueamos aquí. Lo siguiente es que estos elementos queremos que crezcan proporcional, rellenando el espacio disponible. Y para eso, más que relative, lo que vamos a utilizar es fraction. Fraction lo que hace es definir en qué porcentaje o en qué proporción se distribuye el espacio libre. Si los dos elementos, como es este caso, tienen un FR, pues se lo distribuirán equitativamente. Pero si por ejemplo, quisiéramos que tuviera el doble de ancho, pues le pondríamos 2 FR y al otro 1 FR. Esto es la verdad que es muy útil, dado que Figma, por ejemplo, solo permite distribuir el espacio equitativamente con ese fill container. Sí, vamos a probar a ver cómo va funcionando esto, ¿no? Como veis, es bastante alucinante, ¿no? Lo de que mantenga esa relación de aspecto, a mí me gusta mucho. Por último, vamos a ver el tema de los min y max width. En este caso tenemos este frame y este elemento de aquí, que le vamos a poner que ocupe todo el espacio disponible, o sea, relative 100%, pero es un elemento que no queremos que crezca indefinidamente, ¿no? En los breakpoints, sobre todo más grande. Y para ello vamos a definirle un max width de 1400. Si vemos ahora su comportamiento, sería totalmente fluido hasta llegar a ese 1400 en el que se quedaría bloqueado y centrado, porque lo tengo definido aquí, y empezarían a crecer los márgenes de manera automática a los lados. Por último, vamos a ver cómo los contenedores se pueden adaptar a su contenido, ¿no? Dado que lo que hemos visto ahora era un poco a la inversa. En este caso, la pantalla sería un poco raro que tuviese un alto fijo, sino que lo que vamos a decir es que su alto vaya en función del contenido, ¿no? Y para eso vamos a utilizar la propiedad de height auto. Lo que va a hacer esto es abrazar el contenido, lo que sería el height content en Figma, respetando los padding que hayamos definido. Vamos a hablar ahora de componentes, y es que Framer Sites en su vídeo de presentación nos mostraba cómo arrastramos unos módulos predeterminados y para crear una página en cuestión de minutos. Pues todo esto se encuentra en el menú de Insert, y son estos de aquí, ¿no? El Hero, Features, Call to Action y demás. Luego contamos con unos componentes también más complejos, que la mayoría van a contar con integraciones o relaciones con otros productos, ¿no? Como audio con Spotify o el e-commerce con Shopify y demás. Pero sobre todo lo que vamos a utilizar son estos elementos básicos, ¿no? Entre los que tenemos textos, links, contenedores de frame, de section, que sería el stack vertical, o columns, stack horizontal, y el grid, una combinación de ambas, image, vídeo y demás, y el famoso botón, ¿no? Que vamos a utilizar para el ejemplo. En este caso es un botón que viene predefinido, ¿no? De una librería de Framer con estas propiedades para que lo podamos modificar. Y es que a diferencia de Figma, no modificamos las instancias contextualmente, ¿no? Como por ejemplo cambiar el nombre aquí, sino que tenemos que irnos a este menú lateral y, por ejemplo, cambiar el nombre por button. Podríamos también cambiar la variante de regular a shadow
o incluso el color del fondo, ya que se ha decidido que el componente permita esta serie de cambios. Otra opción de aquí sería decir si queremos icono y no, ¿no? Y sería este switch aquí para decir si lo queremos o no. Vamos a ver cómo funciona esto, porque los componentes, si os fijáis, no están, el componente master no convive en el canvas como es el caso de Figma, sino que tiene su propio espacio. Para acceder a este espacio podemos ir a través de este menú en el que tenemos todos estos componentes en el proyecto o pulsando doble clic a una instancia. Y aquí veis que tenemos una retícula de dos ejes. El eje horizontal va a estar destinado a las diferentes variables, es decir, aquí podría crear una nueva variable y modificarlo, que por ejemplo, en el caso de esta variable, tendríamos con un color rojo, ¿no? Y podríamos llamarla danger, ¿no? O algo así. Y por otro lado, tenemos el eje vertical que está destinado a las interacciones de hover y de press. En este caso cambia, como veis, la opacidad. Lo que os comentaba antes de las variables es el giro y lo que es un poquito más complicado de entender. Una cosa son variantes, que serían como variants en Figma, y otra cosa son las variables, que es ese si queremos ver el icono o no, o qué propiedades queremos que se modifiquen. Y eso lo vamos a ver marcado aquí en azul. Cuando podemos definir a un componente que tenga una variable, nos va a aparecer este más al lado de la etiqueta de la propiedad. Y al pulsarlo, bueno, ya sea con ese más o directamente en este azul, vamos a ver qué variables están definidas para el componente. En este caso tenemos un label que tiene un valor por defecto que es click y el text area es false, ¿no? Que podría ser true. ¿Qué más tenemos? El tema del icono, ¿no? Es una propiedad booleana que podemos decir que sea true, es decir, visible, o false, que sea invisible. Y luego tendríamos el icon en sí, que podemos elegir entre la lista que nos proporciona la librería de Framer. Este funcionamiento de los componentes tiene bastante que ver con React, ¿no? Y cómo funcionan las cosas en desarrollo. Al principio puede resultar un poco complejo, pero os invito a enredar con cualquiera de estos proyectos para ver cómo funciona. Os voy a hablar de animaciones muy por encima. Framer nos ofrece dos principalmente. Estas se aplican al seleccionar un elemento en esta sección de Effects. La primera de ellas sería la scroll speed, es decir, cómo se va a comportar ese elemento cuando nos movamos en scroll, y otra va a ser efectos sobre la carga de la página en sí. A este grid de aquí le vamos a aplicar un scroll speed del 110%, es decir, el 100 sería el scroll natural, pues 110 ahora vamos a ver cómo se comporta un poco más lento. Luego, por otro lado, este template ya venía con una animación de aparición, ¿no? para esas cards, que yendo a las propiedades, pues vemos que empieza la animación con una opacidad de 0 y una escala de 0 a 9, es decir, va como ligeramente a crecer y va a aparecer con una transición, pues con estas propiedades de aquí, ¿no? De 0,5 segundos, ta. Nada, lo importante es simplemente contaros que existen estas dos opciones y vamos a ver cómo se vería en el prototipo. Habéis visto que han aparecido estas cards con una secuencia, dado que cada una tiene un tiempo diferente determinado. Y si juego con el scroll, vemos, ¿no?, como este espacio de aquí se modifica ligeramente, dado que hemos determinado ese 110% respecto a lo que sería el scroll natural. La navegación en Framer es muy sencilla. Cualquier elemento que tengamos le podemos añadir un link a, por un lado, una página o a una URL. En este caso, si fuera una página, nos da la opción de todas las páginas que tenemos en diseño. En este caso, este de aquí, que ya está definido, sería el link a la página de Grading. Y si quisiéramos linkar a otras externas, ¿no?, podría ser a una URL con, por ejemplo, nuestro correo, ¿no?, en el caso de mail. Vamos a ver cómo se ve esto en prototipo. Pulsaríamos aquí y nos llevaría a la página que hemos definido. Así de sencillo. Una vez que tengamos todo listo, solo nos faltaría publicar, y es algo tan sencillo como pulsar un botón. En este momento, nuestra web ya estaría disponible para cualquier persona, con todos esos estados que hemos definido para los componentes, la navegación, las animaciones y el responsive en los diferentes dispositivos. Espero que este vídeo os haya servido para descubrir Framer Sites, contado un poco desde el punto de vista de un diseñador
como es mi caso, que viene de Figma. Os invito realmente a que os dupliquéis un proyecto y enredéis con él porque es la mejor manera de aprender. Si os ha quedado alguna duda o os gustaría que tratásemos algún tema en concreto, solo nos tenéis que dejar un comentario. Gracias.